Buenos días, profesora. El día de hoy vamos a exponer 3 medios por los cuales se debe o se puede extinguir una obligación. Tenemos la compensación, también tenemos la condonación y tenemos la consolidación. Empezaremos con la compensación. Estas se encuentran en el artículo 1288 y 1294 del Código Civil. ¿Qué es la condonación? La compensación es el medio por el cual se extinguen diferentes obligaciones. Tenemos desde las prestaciones homogéneas, las prestaciones líquidas, tenemos las prestaciones recíprocas, entre otras. La compensación, hablando ya de la figura, es cuando un acreedor, Juan, y un deudor, que sería David, ambos se convierten tanto en acreedores como en deudores. Tiene que haber este principio, o es exigible de que ambos sean tanto acreedores como deudores para que se dé esta figura. Continuando, tenemos dos tipos, que es la unilateral y la bilateral. Lo que normalmente vemos en lo que es una compensación, o siempre lo vamos a ver, es unilateral. Porque esta cumple dos requisitos que son muy importantes, que tienen que ser fungibles y homogéneas, y tienen que ser líquidas. ¿A qué nos referimos con esto? O al unilateral. A que tanto Juan como Daniel deben, por naturaleza, su préstamo deben ser de la misma naturaleza. Un ejemplo, soles. Que Juan, en un principio, 1 de enero, vamos a poner, le prestó a Daniel 100 soles. Ahora, Daniel le prestó a Juan 100 soles también, pero no el 1 de enero. Vamos a poner el 1 de julio. Ahora, la figura de la compensación en forma unilateral se da de que, como vemos en este caso, ambos cuentan con la naturaleza del pago, el mismo pago y el mismo, o son homogéneas en la manera de que soles a soles. ¿Qué nos referimos con la bilateral? La bilateral no cumple ninguna función de la unilateral, o sea, no es fungible y no es líquida, ya que no es homogénea porque en el mismo supuesto Daniel tanto como Juan se prestaron se prestaron de manera diferente, ya no 100 soles ni 100 soles, sino 100 dólares y 100 euros, ejemplo. Entonces podemos caber de que no se podría dar la figura de la compensación porque no cumplen los dos requisitos unilaterales, pero sí se puede dar si ambos desean crear esta figura o cumplir esta figura. Pues tendrán que valorar el dinero de cada país y sacar el porcentaje y cuánto es lo que al último queda sobrando. También podemos decir que la figura de la compensación tiene ciertos límites, pues no se puede dar cuando uno de los deudores tenga una deuda hipotecaria, ejemplo. O también no se podría dar si es que uno de los deudores tiene un embargo. Serían complementos los cuales no se pueden cumplir para la compensación. También podemos saber que en un tercer supuesto del mismo ejemplo, Juan le da la obligación a Pedro. Es así que si la compensación se ha quedado en un inicio entre Juan y Daniel, pues Daniel no podrá obligar a Pedro a hacer la figura de la compensación. Por más que el dinero sea el mismo o la deuda sea la misma, pues no podrá. Daniel tendrá que volver a conversar con Pedro para que se dé esta figura de la compensación. También podemos decir que dentro de la compensación hay una figura muy importante, que es la imputación. Como sabemos, la imputación es el medio por el cual el deudor que tiene varias deudas decide cuál pagar primero. En este caso,
Imaginemos que Daniel no solo le debe 100, sino también le debe 50 y le debe 200 soles, que en términos futuros o fechas futuras se ha prestado. Entonces, con la figura de la imputación, también podrá Daniel decirle a Juan que va a pagar cualquiera de las deudas, porque en un término ambos se deben 100. Y podrá, ejemplo, extinguir esta deuda de 100 y solo le deberá 250. La compensación también refiere a que, quedando las fechas, ambos, si están en una fecha muy junta o en una misma fecha, sí se podría dar la compensación. Pero donde no se pueda dar, o mayormente no se da, es cuando Juan o Daniel se han dado la prestación, pero en fechas muy distintas. Y ambos, o la extinción de las fechas de pago, también son muy distintas. Entonces no se puede dar la compensación, porque podemos saber que Daniel le conviene que se dé esta compensación porque, ejemplo, él paga cada 5 años. Entonces a Juan no le conviene porque de repente necesita el dinero ahora, entonces no se puede dar esta figura. No es de obligatoriedad, es de que ambos deseen dar su consentimiento y su voluntad para que se dé esta figura de la compensación. Continuando con los medios de extinción de un pago, tenemos lo que es la condonación y la consolidación. En lo que es la condonación, la encontramos en el artículo 1295 hasta el artículo 1299 de nuestro Código Civil. Para iniciar, ¿qué es la condonación? La condonación es cuando existe un acreedor y un deudor, y el acreedor decide perdonar la deuda del acreedor. Para que se dé la condonación, se necesitan ambas manifestaciones de voluntad de ambas personas. Ahora, también tenemos 3 requisitos que son muy importantes, que es que el acreedor vaya presencialmente a dejar el documento al deudor, que el acreedor tenga la manifestación de voluntad y que el deudor reciba el documento presencialmente. No puede recibirlo otra persona más que el acreedor. En este caso tenemos un ejemplo. Que tenemos a Juan y a Pedro. Juan es el deudor y Pedro el acreedor. Pedro está metido en algunas cosas ilegales, por eso es que decide perdonarle la deuda a Juan. En este caso, Juan sabe de lo que está haciendo Pedro y decide que no desea la condonación. Entonces, ¿por qué deciden no aceptar la condonación? Porque al momento de recibir la condonación puede ser de que éste tenga algún pleito o algún problema más adelante, ya que Pedro podría jalar. Entonces, si es que Juan decide no aceptarlo, tiene la obligación de pagarle a Pedro la suma de dinero la cual se prestaron. Ahora, continuando con la consolidación, lo encontramos del artículo 1300 al 1301 también de nuestro Código Civil. ¿Qué es la consolidación? La consolidación es cuando existe una persona la cual sea solo deudora y solo acreedora a la misma vez. En este caso vamos a poner 2 ejemplos. El primer ejemplo sería de Marta y María. Marta, siendo la madre de María, llega a prestarle 10.000 soles, por decirlo así, para que Marta se compre un auto. Entonces, a los días del préstamo, María recibe una llamada, la cual le dicen que Marta falleció. Entonces, María, al ser la única heredera lo que es el crédito de su madre y se convierte tanto deudora como acreedora. Así que tendría la obligación de pagarse a ella misma la deuda que tenía con su mamá. Pero tenemos otro supuesto en el cual ya vienen 3 personas, que viene Marta, María y Juana. En lo que es Marta, vamos a poner el mismo ejemplo. Marta fallece y María le debe 10.000 soles. En este caso, ya no sería María la única hija, la cual heredaría el crédito o la deuda. Entonces, tenemos a Juana y a María. Ambas se dividen lo que es la deuda, o por decirlo así,
el dinero se divide en 50.000 soles para lo que es María y 50.000 soles para Juana. Entonces, ahora sería María, quien se debe a ella misma 50.000 soles y quien debe a Juana, que es su hermana, 50.000 soles. Tiene la obligación de pagar a su hermana y la obligación de pagarse. Estos dos ejemplos tienen un nombre. En el primer ejemplo tiene el nombre de total, una consolidación total, y en el segundo ejemplo tiene el nombre de la consolidación parcial. Como final y como conclusión del tema, estos grandes temas que son los medios por los cuales se puede distinguir distintas obligaciones, podemos ver que la mayoría de estos, o mayormente la compensación como la condonación, son medios por los cuales necesitan la aprobación de ambos, tanto de los acreedores, tanto como deudores. También podemos saber que si no hay una manifestación de voluntad de uno de los dos, tanto en la condonación como en la compensación, hablando de acreedores y deudores, no se puede dar esta figura. También podemos ver que estas figuras han sido creadas de manera o sea que nos sirven, ya que si bien parecería algo normal como la condonación de perdonar una deuda, y cualquiera podría decir que debería el deudor, pues podemos ver, como lo explicó mi compañero, que no necesariamente es así, ya que el deudor puede sin querer ir a un proceso por la parte del acreedor. Y como último podemos ver la consolidación, que es esta manera por la cual sin querer la hija por la figura de la herencia hereda la deuda de su madre o la prestación de su madre, y en caso de la parcial, que son ambos, pues los dos heredan y se extingue un medio de pago. Eso sería todo.